Senador por el partido de la U, bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Muy buenas tardes, Carlos, muy complacido de poder estar aquí con ustedes. Senador, un placer tenerlo. Escuchaba usted al general Ramírez con ciertas preocupaciones sobre lo que sería el post-acuerdo de paz en Colombia y quisiera preguntarle precisamente por esa preocupación que tiene el general, que además es miembro de la Reserva Activa de la Fuerza Armada Colombiana, y es lo que viene después de que se firme, que es un acto político, un acuerdo de paz entre una organización criminal y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿El Estado colombiano está preparado para seguir avanzando en garantizarle una paz real a los colombianos luego del costo que significa ese primer paso, que es sellar políticamente la paz con la FARC, es decir, combatir lo que queda? ¿Qué va a pasar, senador, por ejemplo, si un número grande, cuantioso de agentes armados de este grupo criminal deciden no entregar las armas y quedarse con el negocio, por ejemplo? El tener preocupaciones es algo legítimo por parte de todos los colombianos y es apenas natural, es apenas obvio. Ya llevamos más de 50 años de guerra y es más, en estos 50 años no hemos recibido sino ataques, vejámenes, asesinatos y todo tipo de agresiones contra la población civil y contra el país en general por parte de las FARC. Entonces, estas preocupaciones son válidas, son legítimas por parte no solamente del cuerpo de reserva, de los altos oficiales del Estado colombiano, sino por parte de todos nosotros. Pero aquí tenemos que también comprender algo. El posconflicto es aquel proceso donde se va a consolidar la paz. Mal haríamos los colombianos en creer que con la firma que se va a poner y que se va a acordar el 23 de marzo o cualquier fecha que eventualmente se lleve a cabo, va a ser ya la creación de la paz en Colombia. Vamos a tener paz a partir de esa fecha. No, eso no es así. Lo que queremos es ponerle fin al conflicto armado para ir construyendo a través del posconflicto la paz en Colombia. Posconflicto que podría ser un periodo importante. No va a ser un tiempo de 6 meses ni de un año, puede ser un periodo de 5 años, no sabemos, pero tiene que ser un periodo paulatino, progresivo, a través de políticas sociales y de justicia social en el país. Ahora, en segundo lugar, en cuanto a lo que concierne la planificación de este proceso de paz, lo que ha quedado cada vez más claro para los colombianos y colombianas es que este proceso de paz ha carecido de improvisación. Nunca un proceso de paz en Colombia, bien sean con las FARC o con cualquier otro grupo que inclusive se haya reinsertado en el pasado como los hemos conocido, se ha tenido una planeación tan bien hecha. Pero como toda planeación, obviamente en el camino van sucediendo cosas, van ocurriendo eventualidades que inclusive son ajenas a los cálculos que eventualmente se tenían ya planificados. Ilustro. Han pasado 3 años desde el proceso de paz, un poco más de ese tiempo. Aspiramos obviamente a llegar a esto ahora en marzo o cuando se firme. En este periodo de tiempo han ocurrido, y sobre todo últimamente en los últimos meses, unos hechos que son apenas evidentes, como por ejemplo el tema de la caída del peso, o sea, el fortalecimiento del dólar, que sin duda alguna nos ha abierto un hueco fiscal importante. Hay dólares que ya no están ingresando como antes a Colombia, naturalmente por la baja de los precios del petróleo, entre otras razones. Sí, en el mes de noviembre tuvimos que tramitar, me refiero al año pasado, una reforma a través del cual se adicionaba el presupuesto nacional en 20.4 billones de pesos por esa razón. Pero precisamente tenemos preocupaciones, pero todo aquello lo cual se vaya presentando, siempre debe haber una contingencia y el gobierno en eso ha estado preparado y el Congreso igualmente ha respondido de acuerdo a esto. Usted habla de que Colombia tiene menos recursos financieros para asumir el tema del posconflicto o del posacuerdo. Y muchos colombianos se preguntan si van a ser ellos precisamente, y se lo preguntaba al general Ramírez, quienes van a correr con esos gastos cuando una sociedad ya está golpeada, como usted lo dice, por la falta de ingresos del país. Bueno, sin duda alguna, las FARC han sido y son un grupo sumamente poderoso en cuanto a su riqueza concierne. Han logrado amasar un volumen de dinero importante a lo largo de todos estos años. No sabemos cuánto es. Una
una empresa o una firma a nivel mundial ha dicho que las FARC están entre los 5 grupos o 3 al margen de la ley más ricos del mundo. Hay una cifra a la cual en su momento se presentó, pero la verdad es que no sabemos cuánto dinero tienen, pero la verdad es que tienen demasiado dinero. Obviamente que los colombianos lo menos que debemos esperar es que a través de todo este mecanismo, no solamente de verdad, de justicia, sino específicamente de reparación, y la reparación involucra naturalmente una indemnización para las víctimas, pues lo mínimo que tiene que hacer es desembolsar ese dinero no solamente por parte del Estado, sino precisamente por parte de las FARC, que se han enriquecido a costa del dolor de muchos colombianos y colombianas. En cuanto, no lo sabemos. Pienso que esto debe ser parte, primero, del reconocimiento de las víctimas por parte de las FARC. Creo que ese es un tema fundamental. Senador, el problema es que ya dijeron que ellos han causado víctimas. El problema es que ya dijeron que no tenían dinero para resarcir esos daños. Sí, obviamente que ellos han hecho pronunciamientos permanentes en este tema. Y aquí hay que decirlo muy claramente. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Y a los que menos les gusta son precisamente a los delincuentes. A ninguna persona, no solamente a ningún colombiano, sino a ningún ser humano. Las cosas están bien siempre y cuando no me afecten mi bolsillo, ni afecten mi platica. Eso quizás se aplica también para ellos. El gobierno en eso tiene que actuar también con sensatez, pero también con cierta drasticidad. De decir, el Estado colombiano está dispuesto y va a poner un dinero importante para reparar a las víctimas y para lo que concierne el posconflicto. Pero ustedes también deben hacerlo, porque ustedes han sido victimarios a lo largo de estos 50 años. Y yo creo que ese es un paso importante que tenemos que dar de aquí en adelante, y esto hace parte naturalmente de la negociación que aspiramos que se siga avanzando rápidamente. Senador Chamorro, yo entiendo que en un proceso de negociación, que es lo que se está dando en La Habana, política, pues hay contravía, incluso choques, pero no le preocupa, como le preocupa a muchos colombianos, que a poco más de 2 meses, porque así lo ha dicho el presidente Santos, se debe firmar ese acuerdo de paz con la FARC, pues vuelvan a decir que el presidente Santos es ingenuo en creer que en esa fecha todo estará listo. ¿No le preocupa esa posición de la FARC a estas alturas? Bueno, la fecha del 23 de marzo fue fijada por ambas partes, en aras a ponerle límite a los diálogos. Y creo que en su momento fue un acto importante por parte del gobierno y por parte de la FARC, y se anunció como tal. En este momento podríamos decir que estamos en acuartelamiento de primer grado en La Habana, y tanto el gobierno como la FARC van a estar ahí sentados hasta tanto se llegue a un acuerdo final. Se puso el 23 de marzo, pero en eso creo que esa discusión entre el gobierno y la FARC es secundaria. Lo que los colombianos queremos es que se definan los temas de fondo, concretamente los 5 temas de fondo los cuales se acordaron desde un principio, y naturalmente añadido a esto el mecanismo de refrendación, que sería el 6º. Si eventualmente este acuerdo se firma el 30 de marzo, pues no hay problema, y si sucede el 9 de abril, pues no lo hay. Lo que creo es que en ese orden de ideas el gobierno y la FARC tienen que reiterar que ese fue el plazo el cual entre ambos acordaron para anunciarlo al país, pero que no puede ser una camisa de fuerza para ninguno de ellos. Lo que el país no entendería es que se prolongara muchos meses más. Si eventualmente se prolonga 15 días o inclusive un mes más, creo que eso ya sería un tema secundario. Senador, me queda poco tiempo. Puntual, ¿cuándo comienza la campaña que anunció el partido de la U y el gobierno para promover el sí en esta pregunta que le van a hacer a los colombianos? Esto se va a iniciar muy rápidamente y concretamente a partir del mes de marzo se comenzará una campaña iniciándose de manera oficial una vez se cumplan todos los requisitos del acuerdo y naturalmente se cumplan todas aquellas premisas que debemos cumplir legalmente de acuerdo a la ley que se aprobó y que está en este momento a consideración de la Corte Constitucional en cuanto al plebiscito concierne.
Es el senador Jimmy Chamorro por el partido de la U, senador colombiano que nos acompaña desde la capital, Bogotá. Quiero agradecer que amablemente haya atendido este llamado de la tarde fin de semana de NTN 24. A usted muy amable, Carlos, y un saludo a todos sus televidentes. Siempre bienvenido, senador, un placer.